Calcular el valor de la corriente I sub 0 para el circuito mostrado en la figura. Nos dan ese circuito tal como se muestra en la figura y nos piden calcular la corriente I sub 0 que pasa a través de la resistencia de 2 ohmios, tal como lo indica el circuito. Vamos a ver entonces rápidamente la solución del ejercicio. Vamos entonces primero que todo a identificar el concepto involucrado. Aquí vamos para hacer el análisis de este circuito y poder encontrar esa corriente I sub 0, a aplicar el concepto de análisis de mallas o lazo, como también se conoce, y vamos a involucrar un concepto adicional al análisis de malla, que es el concepto de supermallas. Ese es pues el concepto que vamos a utilizar. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para hacer un análisis de mallas? Recordemos que cuando hacíamos análisis de nodos, nosotros aplicábamos la ley de corrientes de Kirchhoff y eso nos permitía calcular las tensiones o voltajes en esos nodos, ¿verdad? Ahora el proceso aquí es que tenemos que aplicar para las mallas, para el análisis de mallas, la ley de tensiones de Kirchhoff o la ley de voltajes de Kirchhoff, como también se le conoce, y esta ley de tensiones nos va a permitir calcular las corrientes que circulan a través de cada uno de esos lazos o de esas mallas que definimos nosotros previamente. Eso es básicamente lo que implica el análisis de mallas. Aquí hay algo importante que debemos aclarar y es que el análisis de mallas no es tan general como el análisis de nodos, puesto que solo se aplica a circuitos planos. ¿Qué quiere decir que solo se aplica a circuitos planos? Es decir, que solo se pueden hacer análisis de mallas en circuitos que se pueden dibujar sin ramas que se cruzan. Notemos que hay situaciones en las que hay circuitos que habrán ramas que se cruzan entre sí. Entonces no es posible para ese tipo de circuitos poder aplicar el análisis de mallas. Tendríamos que recurrir al análisis de nodos o a otras técnicas para poder hacer el análisis y la solución de ese circuito. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Solo se puede aplicar a circuitos planos como este caso. Eso es básicamente. Ya teniendo entonces el concepto claro, pasamos al segundo punto y es a plantear el problema. Aquí para plantear el problema entonces vamos a aplicar entonces la ley de tensiones de Kirchhoff o la ley de voltajes de Kirchhoff, como también se conoce, y vamos a definir entonces qué mallas están involucradas en ese circuito y ver si podemos aplicar también el concepto de supermalla. Vamos a ver y cómo es que lo vamos a hacer. Vamos entonces a redibujar el circuito nuevamente para poder aplicar el concepto en una forma eficaz. Bien, ahí tenemos entonces ya redibujado el circuito nuevamente. Vamos a ver entonces cómo es que vamos a aplicar aquí el concepto de mallas y supermallas para poder solucionar el circuito. Entonces, lo primero que hacemos es definir las corrientes de malla o de lazo. Entonces vamos a definir esas corrientes. Vamos a decir que aquí vamos a tener un lazo, una malla, que la vamos a llamar a esta la corriente I1, que aquí vamos a tener otro lazo, otra malla, que a esta le vamos a llamar la corriente I sub 2, y que este va a ser otro lazo, otra malla, y que esta va a ser la corriente I sub 3. Eso es lo que hacemos, definimos esas mallas. Ahora bien, nosotros lo que hacemos aquí entonces es aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff, recurriendo a la ley de Ohm. Pero entonces aquí nos surge un problema. ¿Cuál es? Y es que yo no sé cuál es la tensión que va a haber en la fuente de corriente de 5 amperios. Allí es entonces cuando entra el concepto de supermalla. Es decir, cuando tengo una fuente de corriente, bien sea independiente como en este caso o dependiente de corriente, aplico el concepto de supermalla para que lo tengan claro. Recuerdan que en el análisis de nodos, para hacer un supernodo, era cuando teníamos una fuente de voltaje dependiente o independiente entre dos nodos y entonces allí aplicábamos el concepto de supernodo. Aquí es el dual en el análisis de mallas, pero con las fuentes de corriente. Entonces, ¿cómo nos quedará el circuito para hacer esa supermalla? Muy fácil, lo único que tenemos que hacer entonces es eliminar esa fuente de corriente, es decir, la quitamos de allí, la retiramos, imaginariamente la retiramos y al circuito entonces nos va a quedar una supermalla. Vamos a ver entonces cómo quedaría el circuito teniendo en cuenta ya esa supermalla. Bien, ahí tenemos entonces el circuito sin la fuente de corriente. Entonces note que lo que vamos a hacer es conservamos las mismas corrientes de malla que definimos inicialmente. Antes de hacer la supermalla definimos las corrientes de malla. Entonces las dejamos igual en el mismo recorrido. I1, I2 e I3. Eso se conserva, ¿ok? Para hacer el análisis sin ningún problema.
Y la supermalla entonces ahora va a ser la siguiente. Va a ser esta la supermalla. Aquí está el recorrido en líneas punteadas. Esa va a ser mi supermalla ahora. Teniendo cuidado de que esa suma de voltajes, aplicando la ley de tensiones o de voltajes de Kirchhoff, va a estar determinada por cada una de esas corrientes de malla que yo previamente he definido. Es decir, que la corriente I3 va a estar afectando la resistencia de 8 ohmios y la corriente I2 va a estar afectando la resistencia de 10 ohmios y de 2 ohmios respectivamente. ¿Sí lo notan? Entonces es muy importante eso. Eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta. Además, tenemos que tener en cuenta una relación importante aquí en el nodo donde estaba la fuente de corriente, y es el siguiente. Recordemos que aquí estaba el nodo donde estaba la fuente de corriente, y entonces la corriente I2 va a venir en este sentido, la corriente I3 va a venir en este sentido y la corriente de 5 amperios va a ir en este sentido. Y esa es la parte que me va a ayudar a definir la ecuación que me faltaría, porque note que tengo tres incógnitas, I1, I2 e I3, pero solo tendría dos ecuaciones con la malla I1 y otra ecuación más con la supermalla conformada por la corriente de malla I2 e I3. Si lo nota, entonces tendría dos ecuaciones. La tercera ecuación, ¿de dónde sale? De esa relación de que las corrientes que entran a ese nodo I2, I3 y 5 amperios van a ser igual a las corrientes que salen. Esa es la otra parte que nos define la tercera ecuación, ¿ok? Ténganlo muy presente para que no cometamos errores. Eso es básicamente. Muy bien, con eso en mente, entonces, ya estando planteado el problema, pues ya la solución es muy sencilla. Basta con aplicar el concepto de ley de voltaje de Kirchhoff, planteamos las ecuaciones y fácilmente solucionamos el problema. Entonces ahora sí pasamos al tercer punto, y es a la solución del problema. Aquí definimos las ecuaciones. Entonces noten, para los lazos o las mallas 2 y 3, es decir, la supermalla, ahí tendremos entonces la supermalla. ¿Cómo sería la ecuación? Entonces arrancamos. ¿Qué tensión va a haber la resistencia de 10 ohmios? Entonces va a ser 10 por I2 más 2 veces la diferencia entre las dos corrientes I2 e I1, 2 por I2 menos I1, nótenlo, ¿okay? Porque la corriente que va pasando por allí es I2 menos I1, positiva la corriente que estoy considerando, negativa la que está al otro lado, no lo olviden. Y ahí tenemos esa parte. Ahora, ¿cuál sigue? La resistencia de 8 ohmios para hacer todo el recorrido de la supermalla. Entonces, más 8 ohmios por I3 menos I1, que es la otra corriente, ¿cierto? La corriente neta que pasa por la resistencia de 8 ohmios haciendo el recorrido será I3 menos I1. Y el voltaje, 48 voltios, entonces más 48 voltios. Igual a 0. ¿Sí lo notan? Es fácil, muy fácil. ¿Por qué todas esas tensiones son positivas? Porque acuérdense que cuando yo meto una corriente por una resistencia y asumo que ese es el sentido positivo de esa corriente, es decir, asumo el sentido positivo a mi manera. Si yo digo positivo al contrario, pues ese es mi sentido positivo, tengo que tenerlo muy en cuenta. Pero yo asumí que mi sentido positivo en este caso era en el sentido de las manecillas del reloj. Ok, respeto esa convención. Nótenlo, no lo olviden, no cometan errores allí. Tengo la resistencia R. Si yo meto una corriente por aquí, eso me va a generar una caída de tensión de más a menos. Voy de mayor voltaje a un menor voltaje, ¿verdad? Entonces la tensión incrementa en este sentido. La corriente lo que me genera es una caída. Pero como yo puedo tomar eso arbitrariamente, yo digo, ok, si mi corriente entra por más, pues esa tensión la asumo que es positiva. Ok, listo, positiva. Pero también la puedo asumir negativa. Claro que la puedo asumir negativa, no hay ningún problema. Yo defino mi sentido, mis signos. Ok, no se dejen enredar por eso. Es muy sencillo, solo que tengan claro el concepto. Eso es básicamente. Ahora bien, vamos a ver el lazo 1. O la malla 1. Entonces aquí simplemente tenemos es una sola malla, no una supermalla. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sería el asunto allí? Entonces tendríamos 5 y 1 menos 24, voy por menos, si lo notan, más 8 por I1 menos I3 y más 2 por I1 menos I2 igual a 0. ¿Sí notan? I1 menos I3, ¿por qué? Porque la corriente va en el sentido de I1, yo asumo esa mi dirección. Por eso la otra va a ser negativa, porque va al contrario. ¿Se lo notan? Es muy sencillo, es simple. Y ahí tengo entonces la segunda ecuación. La tercera ecuación, entonces, ¿de dónde la saco? Entonces, del nodo inferior. Del nodo inferior, entonces, ¿qué tengo? Tengo que las corrientes que entran, recuerden, por análisis de nodos, las corrientes que entran a un nodo son iguales a la suma de las corrientes que salen. Entonces, voy a decir que I3 va a ser igual
a I2 más 5 amperios. Sencillo, ¿verdad? Entonces tengo las tres ecuaciones. Ahora vamos a reacomodar eso. Pues vamos a decir la primera ecuación. Entonces, esta es mi ecuación 1, esta es mi ecuación 2 y esta es mi ecuación 3. Entonces, reacomodando todo eso, ¿a qué llegamos? Llegamos a que la ecuación 1 va a ser menos 10 y 1 más 12 y 2 más 8 y 3 más 48 igual a 0. Y ahí tengo la ecuación 1. La ecuación 2, la que me da el lazo o la malla 1, va a ser 15 y 1, reacomodando todos esos términos, menos 2 y 2 menos 8 y 3 menos 24 igual a 0. Y la ecuación 3, entonces vamos a decir que I3 es igual a I2 más 5 amperios. Entonces note, ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Resolviendo eso, voy a llegar, no voy a emplear mucho tiempo aquí porque no justifica, esto lo podemos resolver por cualquier método, por matrices, por determinantes, por utilizando una calculadora programable o un programa de computador, sistema de ecuaciones de tres incógnitas. Entonces aquí voy a llegar a que la corriente I1 va a ser igual a 2 amperios, la corriente I2 va a ser igual a menos 3.4 amperios, la corriente I3 va a ser igual a 1.6 amperios. Pero lo que me está pidiendo el problema es que calcule la corriente I sub 0. Entonces vamos a ver cuál es la corriente I sub 0. La corriente I sub 0 entonces va a ser I2 menos I1. ¿Sí nota? El sentido I sub 0 va hacia la derecha, luego va a ser I2 menos I1. Entonces I sub 0 va a ser I2 menos I1. Entonces aquí calculamos I sub 0 que va a ser I2 menos I1. Entonces I sub 0 va a ser igual a I2 que es menos 3.4 amperios menos I1 que es 2 amperios. Luego I sub 0, que es la corriente que quiero calcular, es menos 5.4 amperios. Y esa es la respuesta que estoy buscando. ¿Sí ven lo sencillo que es? Aparentemente es complicado, pero basta con que tengamos el concepto bien claro. Tenemos que aprender a definir bien la supermalla, hacer bien el recorrido, aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff o de voltajes correctamente. No lo olviden, yo defino mi sentido positivo o negativo, no interesa. Lo importante es que el sentido que usted escoja sea correcto para usted, que respete los signos. Eso es básicamente. Bien, me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Espero que haya quedado claro el ejercicio. Repasen la información cuantas veces sea necesario. No olviden que la práctica es la que hace al maestro. Me da muchísimo gusto compartir esto con ustedes. Los invito a que sigan apoyando este proyecto. Los veo en una próxima oportunidad. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.